hay de todos lados. Sí, yo sé. Nosotros nos vamos a encontrar 3 noches, es decir, hoy, el 18, y vamos a celebrar San Guillermo juntos, y espero que quede algo de mi tela de San Juan para que celebremos San Guillermo. Mira, hay alguien de Puerto Montt también. Y en estos tres encuentros que vamos a tener, vamos a visitar, si ustedes quieren, como dos grandes corpus primero de la Biblia. El corpus es un grupo de escritos que tiene un mismo tema y se puede agrupar. Y vamos a comenzar con, oh, mire, aquí yo tengo una vecina, Pedro Aguirre Cerda, yo vivo en la comuna de San Miguel, así que está al lado de nosotros. Vamos a ir saludándonos a medida que vaya el curso, el taller avanzando. Entonces, lo que yo les digo es que nos vamos a reunir 3 noches y vamos a visitar como dos grandes corpus de la escritura. Hoy día nos vamos a quedar trabajando con Zona Oeste y Temuco. Buenas noches. Vamos a trabajar lo que se llama la literatura o los escritos históricos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a verlo en una serie para que ustedes tengan una idea de cómo se ordenan. También lo vamos a ver en el mismo orden canónico, es decir, en el orden que aparecen en la Biblia, ¿ya? Y vamos a ir a partir de cada libro, vamos a ver como el tema del libro y vamos a tratar de mirar la imagen de Dios que este libro nos entrega. Porque los libros históricos tienen una particularidad, nos entregan la historia del pueblo que va a entrar en la tierra prometida, que la conquista, que hace su vida en la tierra prometida y finalmente que la pierde. Terminamos en el exilio. Entonces, una mirada bastante particular y eso es lo que nos vamos a centrar. Y también vamos a descubrir que estos libros históricos a veces son, cuando los leemos, nos pueden ser un poco chocantes algunos, porque como es un momento de la conquista, hay mucha violencia guerrera. ¿Por qué una guerra? Entonces ahí nos vamos a quedar a veces mirando lo violento que son los textos y esto nos dice algo muy importante, que Dios no elige a gente particular, sino que nos elige a nosotros con lo que somos, con lo que hacemos, con nuestras pasiones y con nuestras virtudes. Y ahí lo vamos a ir viendo. Y algo yo les tengo que decir de mí, así que cualquier cosa levanten la mano y me hacen una seña. Yo suelo hablar rápido y a veces no me entienden, entonces no se preocupen. Varias veces cuando doy clase me lo han dicho, así que yo ya lo asumo. Usted me dice, mire, está hablando muy rápido o no le entiendo lo que dijo porque lo dijo muy rápido. ¿Ya? Entonces, no se preocupen en eso. Y lo otro, tratar de que este encuentro que tengamos también sea una experiencia de lectura de la Biblia, una experiencia comunitaria. Entonces, cualquier duda que a ustedes les vaya surgiendo a medida que yo vaya avanzando, también levanten la mano y ahí les van a habilitar el micrófono para que hagan la pregunta. También yo les voy a pedir que hagan algunas lecturas porque vamos a leer algunas pequeñas perícopas de la Biblia, entonces que tengan su Biblia a mano, porque estamos en un curso de Biblia, entonces lo ideal es que la tengan a mano y para hoy día comencemos ya, la vamos a abrir en el libro terminamos ustedes la clase pasada, terminaron el estudio del Pentateuco, ¿no? La Torá, entonces que la abran en el libro de Josué, porque ahí vamos a ir leyendo, ¿ya? Eso es como para un poco el programa del curso, el programa de encuentro de esta tarde. Yo les preparé un Power que nos va a servir como soporte visual y si alguna persona quiere tomar apunte, lo puede tomar de ahí, ¿ya? Porque lo que yo puse ahí pensemos que el Power siempre es como un esqueleto y a medida que vamos trabajando vamos a ir colocando la carne y los músculos en ese esqueleto. Eso es lo que vamos a hacer hoy en día. Y en los libros históricos.
Bueno, el tema está ahí, la conquista de la tierra es lo que va a ocuparnos en esta hora que vamos a estar reunidos y reunidas. Y en esta conquista de la tierra nosotros vamos a ver como dos temas fundamentales. Uno, vamos a saber qué tierra es la que tienen que conquistar, que es la tierra de Canaán, la tierra que emana leche y miel, la famosa tierra prometida. Y cómo se conquistó esta tierra, porque esta tierra no estaba sola, estaba ocupada. Y aquí yo les puse esta imagen que recuerden, a ver, recordando un poco lo que vimos, lo que vieron ustedes en la clase precedente, las 3 semanas pasadas. ¿Cómo termina el Deuteronomio? ¿En qué termina el Deuteronomio? ¿Qué idea termina el Deuteronomio? O el Pentateuco, el Deuteronomio, el último libro. ¿Y cómo termina este libro? Si no lo tienen ahí, así que curioso, algún curioso, alguna curiosa vaya a ver cómo termina y nos cuenta todo. A ver, aquí nos mandaron un chat. Valentina nos dice que el Deuteronomio termina a las puertas de la tierra prometida. Y Valentina, ¿nos puede contar un poco más de lo que pasa? ¿O alguien más que sea curiosa también? Bueno, sí, el discurso de Moisés y la visión de la tierra prometida. Así termina el Pentateuco, ¿no? Moisés no va a llegar, no va a entrar en la tierra prometida, como todo profeta solidario con su pueblo, su generación no entró porque su generación pecó y él, solidario con él, no entra. El Señor le dijo, tú no entrarás. Y Hugo nos recuerda que termina con la muerte y sepultura de Moisés. Y antes de morir, el Señor le da la gracia le dice, sube al monte Nebo y mira hacia el oriente y vas a ver la tierra. Entonces, esta foto que yo les traje aquí está tomada desde el monte Nebo. Esto es más o menos lo que vio Moisés. Evidentemente, esta es una visión de hoy día. Pero esto es lo que vio Moisés. Moisés no entró en la tierra prometida, sino que la ve a la distancia. Siempre como una promesa. Recuerden que eso es una de las grandes características de los escritos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento siempre se abre sobre una promesa que el Señor va a cumplir, ¿no? La gran esperanza. Y así, esto es hoy día, seguramente esto no vio Moisés, el paisaje era distinto, pero para que nosotros tengamos una idea. Y esta tierra que está aquí en el fondo es la tierra prometida, que es Canaán. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer ahora. Entonces aquí yo les tengo el texto, dice lo siguiente. Lo que acaban de decir, dice, Moisés subió a la estepa de Moab al monte Nebo. Esto está en Jordania. A la cumbre de Pisgah, frente a Jericó. Y Yahvé le mostró la tierra de Galaad hasta Dan, todo Nestalí, la tierra de Efraín y la de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. El Negev, la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor Dios le dijo, esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia se la daré. Te la dejo ver, pero tú no pasarás a ella. Esto es. Y ustedes, si se fijan bien, en el versículo 2, es como si la tierra ya estuviese repartida, porque nos nombra a las tribus que la van a ir ocupando. ¿Mm? Entonces aquí, sobre esto termina, entonces estos versículos nos preparan para entrar en los libros históricos. Y comenzamos con la conquista de la tierra. ¿Cuál es la tierra que ¿Por qué es una conquista? Por una situación muy simple. La tierra prometida estaba ocupada, estaba habitada, no era una tierra desolada, sino que estaba ocupada. Y por ello el asentamiento de los hebreos
será el resultado de una guerra de conquista. Es decir, tienen que ganársela en unas batallas y los pueblos se van a defender. Y esta tierra, en la época, en el 1400 a.C., cuando se produce la conquista de la tierra, se llama Canaán. Y por eso a los habitantes son los canaítas, o canaítas, ¿no? La tierra es Canaán, ese es el nombre. Y esta tierra es una tierra que está situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Y abarca lo que se llama la franja sirio-fenicia, que es una franja fértil. Por eso se conoce como el creciente fértil, ¿no? Está el Jordán, está el Mediterráneo, y aquí hay una franja de tierra. Entonces, la humedad del Mediterráneo entra hacia la tierra y la hace con la camanchaca, dirían los que son de la costa aquí, entonces la hace húmeda, apta para la agricultura. Pues es una tierra fértil. Y ustedes la van a conocer, aquí está. Esto es Canaán, aquí la tienen. ¿Ves? Tenemos el mar Mediterráneo, el río Jordán, aquí viene, aquí está el mar de Galilea, que en el Nuevo Testamento lo van a conocer mucho, todavía no, seguimos, y la desembocadura del Mar Muerto. Y aquí ustedes tienen todas las grandes ciudades que existían a la época y otras que existieron después. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está Damasco, Biblos, Trípoli, Sidón, Sarepta, que la vamos a conocer, Jerusalén, que no es también, Ashkelón, que hace poco la escucharon porque está en la Franja de Gaza, ¿no? Esto es. Y aquí está algo muy importante que lo vamos a conocer hoy día, que es el Monte Carmelo. Ahí. Entonces, ¿qué pasa con esa tierra para que tengamos una idea qué sucedió ahí? La arqueología hoy día ha descubierto que esta tierra, Canaán, estuvo ocupada desde muy antiguo. Y en estos lugares se han descubierto ciudades amuralladas. Y los restos de las ciudades están quemadas o muestran que fueron conquistadas con mucha violencia, porque hay restos de fuego, las murallas fueron quemadas, las casas, y también que atacaron las murallas para derribarlas. Por lo tanto, eso da cuenta de que esta región era eh, era una tierra es una tierra fértil, y es una tierra que une tres continentes: Europa, que está arriba, África, que está por acá abajo, y Asia Menor. Es lo que se va a llamar el corredor sirio-palestino, Canaán. Entonces, un lugar donde todos quieren tener un espacio. Por lo tanto, los hebreos, cuando llegan a la tierra prometida, van a ser un invasor más. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí está Canaán. Y ellos van a ingresar posiblemente desde aquí, desde el sur. Recuerden que venían del desierto, ¿no? Entonces empiezan a ingresar desde aquí hacia, van subiendo. Ahora, la conquista de la tierra. Los libros que nosotros tenemos, o cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos una visión de la conquista de la tierra, y eso es importante, ¿eh? Es una visión que escribe un pueblo creyente. Entonces, este no es un libro de historia. Eso es importante tenerlo claro. Por ejemplo, algo muy, muy sencillo y que está hoy día muy comprobado por la arqueología. Ustedes leen y dice que Jericó cae cuando tocan las 7 veces las trompetas en torno a él. La arqueología hoy día nos dice que eso no fue así, porque cuando llegó Israel, Jericó hacía
por lo menos medio milenio que había caído. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, que ustedes me imagino ya lo vieron en la introducción y en cuando estudiaron Pentateuco. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la visión de la conquista de la tierra que tiene un pueblo creyente y que los va a leer desde su relación con su Dios. ¿Mm? Ahora, no es que eso no haya sido así, pero tampoco es que nosotros vayamos haciendo historia científica a partir de estos datos. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, ¿cuál es entonces, qué pasa en esta visión de la historia que nos va a contar los libros históricos en la conquista de la tierra? Nos va a mostrar que Yahvé, el Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, es quien guía a su pueblo en esta empresa. Si ellos no hubieran sido ayudados por Dios, no lo habrían logrado eso. Eso lo van a mostrar y los libros históricos nos van a ir contando cómo el Señor los va ayudando, a través de qué situaciones, a través de qué acciones concretas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de la conquista de la tierra, esta historia es lo que se llama la historia deuteronomista. ¿Por qué es deuteronomista? Porque está visto desde los ojos de la escuela deuteronomista que ustedes estudiaron en el texto, en el libro del Deuteronomio. Es decir, es una manera de entender la historia, donde el Señor es el que guía a su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo sea fiel a la alianza y cumpla la ley. Eso es parte de la impronta deuteronomista, la alianza y el cumplimiento de la ley. Y hay un solo Dios, como hay un solo pueblo y tiene que haber un solo santuario. Idea deuteronomista también que ustedes lo vieron, ¿no? Dios, pueblo, un santuario. Cuando hay ya, entonces la idolatría es cuando ya Israel empieza a buscar otros dioses. Y esta historia autonomista nos va a narrar un periodo histórico que va más o menos desde el siglo XIII antes de Cristo hasta el año 561 antes de Cristo. ¿Por qué hasta el 561? Porque el 561, el rey que está prisionero en Babilonia, que estaba preso en una cárcel babilónica, ¿qué nos dice el texto? Que ese año el sucesor de Nabucodonosor lo lleva, lo saca de la cárcel, le dice que se bañe, que se ponga ropas reales y lo invita a la mesa. Es decir, ese año se produce el indulto del rey prisionero. Por lo tanto, es el primer movimiento hacia el regreso a la tierra. El libro de los libros históricos no terminan sobre una tragedia, sino terminan sobre una esperanza, el posible regreso a la tierra. Y este relato de la historia deuteronomista se da o se agrupa en libros. En el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Samuel, 1 y 2 Samuel, pero es decir uno, porque en realidad en la Biblia hebrea es uno, pero cuando lo hacen la versión en griego, en la 70, lo dividen en dos. Por eso tenemos. Y 1 y 2 Reyes. Estos libros son los que comportan o los que están escritos según el punto de la historia deuteronomista. Son los libros históricos. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a ver a Josué, pero antes de eso, ¿ustedes tienen algo que les venga alguna pregunta? ¿Algo que esté dando vuelta por ahí?
Entonces, cuando nosotros hablamos cuál sería el tema, ¿no? El Señor guía la conquista de la tierra y les insta a su pueblo a mantener el respeto a la ley. ¿Por qué es tan importante la ley? Recuerden, la ley es un don de Dios, es el don por excelencia del amor de Dios por su pueblo, porque ahí en la ley está contenida su voluntad, es el decálogo. Y su pueblo se compromete por amor a cumplir esta ley. Aquí se da la relación. Y los libros históricos nos cuentan de eso, pero nos van a contar de las sucesivas infidelidades. Yo no tengo sentido. Y de los intentos de Dios por hacerlo entrar en razón. ¿Alguien hizo una pregunta? ¿Un comentario? Sí, aquí estoy enredado con el asunto del Deuteronomio. Sí. Porque partió dentro de lo que tiene escrito que es Deuteronomio 43 y ese no existe. Deuteronomio llega hasta el 34. Sí, es que Deuteronomio 34, sí, ¿decía 43? Sí. Ah, ya había un error de escritura, sí. Ya. Y el otro que en general, por lo menos lo que yo siempre he crecido escuchando, es que se habla de la creciente media luna, o la fértil media luna, cuando se habla así. Y aquí se usa otro lenguaje como diciendo la media luna fértil, otros terrenos fértiles, no sé cómo lo expresaron. Entonces, eso quería un poco aclarar cuando se habla del Deuteronomio, que llega hasta el 34, y después ¿Sí? lo que habla del Deuteronomio desde los siglos tanto y tanto, y se mencionan a los, digamos, los cinco, los jueces, Josué, jueces, Samuel y Reyes. Son No, parte esto no es de... ¿Sí? ahí me enredo, digamos, en eso Ya. tengo... Estos son los libros históricos, Ya, ¿ya? Pero digamos, la escuela histórica que escribió estos libros es la escuela que se llama la historia deuteronomista, porque tiene ya. una línea en la misma, va en la misma idea de cómo, la idea teológica, si usted quiere, del Deuteronomio. Por eso lo importante en estos libros, ¿qué es lo que se muestra? Al Señor que guía la conquista de la tierra, al Señor que insta a su pueblo a mantener la ley como el don que Él le dio. Y como el Deuteronomio le dijo, si no te portas bien, te va a ir mal, entonces aquí muestra también lo que sucede cuando Israel no se porta bien. Eso es. Correcto, gracias. Y la fértil media luna es la Mesopotamia, que está mucho más allá. Esta es la fértil creciente, que es la banda costera que está entre el Mediterráneo y el río Jordán, y es lo que es Canaán, lo que fue Canaán, lo que hoy día está Siria, está un poquito de Siria, está Israel y está la Palestina, ese pedacito. Eso. ¿Le quedó así más claro? Ya. Entonces ahora con esto vamos a entrar a conocer a un libro. Josué, primer libro. Pero primero vamos a conocer a Josué. ¿Quién es Josué? Josué es el sucesor de Moisés. Y él va a tener como misión dirigir la entrada y la conquista de la tierra. Podríamos decir hoy día que Josué es una especie de un caudillo guerrero. Y aquí nosotros tenemos el primer Josué 1 del 6 al 9, que nos cuenta lo que el Señor le encomendó a Josué. El Señor le dice, sé fuerte y valiente. Tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a tus padres. Entonces, Josué aquí recibe del Señor la misión de la conquista de la tierra. Y le dice, no basta con que seas fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley. No hay que conquistar la tierra de cualquier manera ni para cualquier idea, sino que la tierra se va a conquistar de acuerdo a lo que el Señor dice
y una vez conquistada, se va a vivir según la ley del Señor, ¿no? Por eso le dice, no te apartes del libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que está escrito. Entonces, como ven ustedes, desde el comienzo queda muy claro que la tierra se conquista para vivir en ella según la ley del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo que la va a conquistar es el pueblo del Señor, el pueblo de la alianza. Por lo tanto, hay que mantener la alianza y la alianza se mantiene en el respeto de la ley. Porque la ley, si ustedes quieren, es la garante, es lo que se firmó. Ese es el contrato. Entonces el pueblo tiene que mantener la ley y el Señor lo va a proteger. Y los pasos de la conquista, que ustedes lo pueden leer en el libro de Josué, son bastante sencillos y son los pasos de toda conquista. Lo primero, Josué va a conquistar la tierra, está habitada, entonces él se va a tener que informar de cómo es la gente que está ahí en la tierra, cómo son las ciudades, ¿por qué? Para poder preparar el ataque. Entonces, el capítulo 2, 1, 24 nos va a mostrar lo siguiente. Nos va a mostrar el envío de los espías a Jericó. Y aquí hay algo muy, muy importante. El rey de Jericó los quiere atrapar para matarlos, porque sabe que son peligrosos. Y aquí aparece Rahab, que ustedes lo pueden leer después cuando tengamos un momento de descanso o lo leen. Rahab, la prostituta de Jericó, ¿qué va a hacer? Va a esconder a los espías y va a propiciar que después ellos puedan volver donde Josué y llevar las noticias. Entonces aquí aparece esta figura de esta mujer que hace posible la conquista. Sin Rahab no había sido posible la conquista. Y es muy importante tener bien al espíritu quién es esta mujer, porque Rahab es una mujer marginal. No es importante. Por lo tanto, aquí tenemos una imagen del Dios que está conquistando la tierra. El Señor no se vale de los fuertes, se vale de los débiles y de los marginales para llevar a cabo este don. Y después, del capítulo 3 al 11, nosotros tenemos la gesta de la conquista de la tierra, y aquí está la famosa caída de Jericó, ¿no? Las 7 veces que se toca la trompeta. Y la conquista de la tierra es muy sencillo. Primero cae el centro, después cae el sur y finalmente el norte. Y la tierra está tomada. Pero también recordemos que en el Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, en la ley, hay una ley que se llama las ciudades de asilo. ¿Qué son estas ciudades? Recordemos que el decálogo dice, no matarás, ¿no? Pero sucede que a veces alguien mata a otra persona por torpeza. No es que lo quiera matar, es un accidente. Por ejemplo, estamos en un mundo campesino y en un mundo agrario. Usted está cortando un árbol, cae el árbol y va pasando alguien y lo mata. ¿Usted lo quiso matar? No. Pero murió. Según la ley, la familia de la persona que resultó muerta, la venganza de sangre, va a venir y tiene que vengar la sangre de su pariente, pero va a ser un círculo de violencia que no se va a terminar. Entonces el Deuteronomio nos dice que para evitar eso hay que crear ciudades de asilo. Y justamente esas ciudades de asilo se iban a crear cuando la conquista de la tierra se hiciera. Y el capítulo 20 del libro de Josué nos cuenta que van a fundar ciudades donde estos asesinos
por torpeza, por accidente, pueden refugiarse y en esas ciudades no los pueden venir a sacar los vengadores de sangre. Si ellos salen de la ciudad, ahí nadie los protege, pero están en la ciudad protegidos. Y eso es lo que fundan, ¿no? Es muy interesante esto porque, ven ustedes, hay que preservar la vida. Y si fue por una torpeza, un accidente. Y de los capítulos 13 y 22 se va a producir el reparto de la tierra. La tierra se conquista y ahora la vamos a repartir. Yo le decía al principio, a veces aparece de nuevo, pero... Y también en este reparto de la tierra va a aparecer un grupo que por definición su única heredad es el Señor. Es decir, este grupo no tiene derecho a la tierra, porque la heredad de ellos es el Señor. Ellos, su herencia es Dios mismo. Entonces son los levitas, y los levitas les van a dar ciudades que sean suyas para que ellos vivan ahí y realicen su vida. Ellos no tuvieron parte en la tierra, porque su heredad es el Señor. Entonces, en este reparto de la tierra nosotros tenemos estos dos elementos, ¿no? Ojo, cuidamos, tenemos nuestras ciudades de asilo, como lo dice la ley, y nos preocupamos de los levitas, que son pobres porque no tienen derecho a la tierra, pero ellos van a tener algunas ciudades para ellos. Y ahí ustedes tienen las 12 tribus como quedaron en el reparto de la tierra. ¿Eh? Ahí está. Esto es Canaán, pero la tribu de Manasés, de Gad y de Rubén quedaron del otro lado del Jordán, en la Cisjordania. Ahí está. Aquí está Judá, Dan, Benjamín, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Y aquí en la franja costera están los enemigos jurados de la conquista de la tierra, que son los filisteos. Son los que van a tener siempre, van a estar en guerra. La Filistí, la tierra de los filisteos. A ver, porque aquí hay dos cositas. Sí, estamos en las 20:30. Yo les dije que a las 20:30 vamos a tener 5 minutos de ver un poco lo que estamos viendo, apagar las pantallas y descansar unos minutos para que nuestros ojos no se cansen demasiado. Entonces, 25 para las 9 nos volvemos a encontrar, encendemos las pantallas y seguimos trabajando. Descansen, un café, un té o algo por la hora. Bueno, después de este descanso, de este apagar pantalla, movernos un poquito, ¿alguna pregunta que salió por ahí? Algo que alguien me dice, Valentina, dice, el libro de Ruth no es histórico. No, el libro de Ruth pertenece al grupo. Hoy día los exégetas dicen eso que se llaman las novelas históricas. Tiene está puesto en otro apartado, si ustedes quieren. Además, el tema de Ruth es un tema muy posterior a esto. Es distinto. Problema que trata el tema de Ruth, el libro de Ruth. ¿De dónde salen los galileos? De la que habitan la región de Galilea. Entonces, a ver, de esta parte. Eso es una región natural, la Galilea. La Galilea son los habitantes de Galilea, como los chillanejos son los habitantes de Chillán, que hablamos con un acento especial. Eso somos. Y los galileos también hablaban con un acento especial. Y decían, estos son de ahí porque tienen ese acento. Entonces,
El libro de Josué al final nos va a mostrar lo que se llama la asamblea de Siquem. ¿Y qué es lo que es? Este relato, de qué se trata? Josué está a punto, está viejo, va a morir, entonces va a terminar su periodo. Y él va a hacer la asamblea de Siquem para dejar que va a organizar un pacto de las tribus, de las 12, y estas 12 tribus se van a comprometer a respetar la ley del Señor. Y aquí ustedes encuentran una cita importante que el texto cita Deuteronomio 4, 24 y siguiente, o bien el Levítico 17, 1. Después ustedes lo pueden ir leyendo porque... No, José no es hijo de Moisés, José es hijo de Nun. A ver, el padre de Josué sale al principio. Hijo de Nun, sí, Nun es su padre. Los israelitas, sí, los galileos son israelitas. Yo soy chilena y soy chillaneja. Eso es. No, no pensemos. Vivo en Santiago por razones. Pertenezco al pueblo, no a la nación, si ustedes quieren, de Chile. Eso. Entonces, esta asamblea, el libro de Josué va a cerrarse sobre esta asamblea. ¿Para qué? Para asegurar que este pueblo que está asentado, ya las tierras, las tribus tienen sus territorios, se comprometan, la federación tribal se comprometa a respetar la ley del Señor. Ahora, quizá este texto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la gran tentación a la que el pueblo se va a enfrentar en la tierra prometida va a ser a traicionar al Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Siguiendo los dioses cananeos. Porque uno de los grandes problemas que va a enfrentar el pueblo en la tierra prometida va a ser la idolatría. La guerra, la violencia y la idolatría, es decir, se van a ir con otros dioses. ¿Por qué? Porque la tierra estaba ocupada y los pueblos que vivían ahí se quedaron con la conquista y se quedaron con sus dioses. Entonces, el pueblo va a empezar a mirar hacia el lado. Y eso va a ser uno de los grandes, grandes problemas. Y después nosotros vamos a entrar, yo le dije que íbamos a hacer una mirada canónica, es decir, en el orden que están los libros, nos encontramos con el libro de los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los jueces son caudillos militares, suscitados por el Señor, que desempeñan funciones de gobernador y de líder militar en tiempos de crisis. Es decir, los jueces aparecen en un tiempo de crisis profunda, ya sea porque las tribus están siendo atacadas por otro, ya sea porque la idolatría ha crecido mucho y los jueces van a hacer, ¿qué van a hacer? Van a defender los favores del Señor, los derechos del Señor. ¿Ya? Entonces, esos son los jueces. Y esta institución de los jueces se desarrollan en un periodo premonárquico, es decir, son antes de la aparición de la monarquía. Porque, ojo, la monarquía es una organización política extraña al pueblo de la alianza. El pueblo de la alianza no necesita rey porque su rey es el Señor. ¿No? Pero, como se quieren parecer, lo vamos a ver a los vecinos que van a hacer, van a pedir que el Señor les dé un rey. Entonces, los jueces están en este periodo premonárquico. Ellos no son reyes, son caudillos que aparecen suscitados por el Señor y son jefes militares, pero también tienen la función de gobernar y la función de administrar justicia. Importante aquí porque son jueces y juezas
que aparecen como una necesidad frente a lo que yo les decía, a la apostasía. Y aquí ustedes, cuando tengan tiempo después, van a conocer a una jueza, que es Débora, la abeja. Eso significa, ese nombre, eso significa Débora. Que es una jueza, es una mujer que fue jueza de Israel y no solo era jueza, sino que además era profetisa. Bueno, para que conozcamos todo un poco quién es Débora, le voy a leer el texto del 4 al 10. Dice, por aquel entonces, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez. Tenía las dos funciones, era jueza y era profetisa. Ojo, si era jueza, Débora dirigía a la fuerza guerrera de Israel. Era también líder militar. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían donde ella en busca de justicia. Jueza. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoab, de Cades, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha dado Yahvé, Dios de Israel, la orden de que reclutes y tomes contigo el monte Tabor a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente de Quizón y Sísara, jefe del ejército de Yabim, con todos sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos? Barak le respondió, iré a condición de que tú vengas conmigo. Pues si no me acompañas no iré, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se puso en marcha con Barak hacia Cades, y Barak convocó en Cades a los de Zabulón y Neftalí. Subieron tras él 10.000 hombres, y Débora subió con él. Entonces, este antiguo texto es un texto muy, muy antiguo, que quedó y se recogió la tradición de una jueza. Seguramente hubo más, pero nosotros nos llegaba hasta nosotros la tradición de Débora, y ustedes ven que jueza, el jefe militar, ejercía como juez y además era profetisa. Y el segundo texto que está aquí, Jueces 5, 1:31, ustedes tienen el Cántico de Débora, que es un poema militar, pero de alabanza al Señor, que es uno de los textos más antiguos de la Biblia. Cuando lo lean, recuerden eso, ¿no? Este texto tiene varios siglos en ella. Y vean lo que dice. Cuando lo lean, léanlo con calma para que puedan imbuirse un poco de esta visión de Dios que está en este cántico. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de los jueces, nos damos cuenta de algo. Todos los jueces tienen alguna incapacidad que al comienzo parece o muestra que serían incapaces de llevar a cabo la misión. Por ejemplo, hay algunos que son zurdos, y no pueden ser zurdos porque recuerden el problema del lado izquierdo, que no es el lado del corazón, entonces el lado de un poco de la fuerza del mal. Hay otros que Débora es mujer, hay otros que son tímidos, hay otros que son jóvenes. Entonces, ¿por qué los jueces todos tienen una incapacidad aparente para llevar la misión? Porque con ello nos están diciendo que el que lleva la misión es el Señor, y el Señor elige aquello que es débil, no aquello que nuestra imaginación pensara que sería el buen caudillo, sino que un caudillo que es capaz de confiar en el Señor. Por eso siempre son así. El libro de los jueces, quizás desde un punto de vista teológico, da muestra y da cuenta de la infidelidad reiterada de Israel,
y de la misericordia infinita de Dios con su pueblo, que una y otra vez suscita jueces. Los jueces, algunos comienzan muy bien su misión y la terminan muy mal, porque caen en la idolatría, lo que le pasó a Sansón. El Señor vuelve a suscitar a uno. Y también el libro de los jueces da cuenta de una crueldad y de una enorme violencia. Y por ejemplo, este texto que está ahí, que es Jueces 1, Jueces 19, versículo 1 al capítulo 21, ustedes van a descubrir ahí uno de los relatos quizá más crueles de la Biblia y más violentos que aparece. Y uno se pregunta, ¿qué sucede ahí? ¿No? ¿Por qué pasó esto? El caso de la mujer del levita, que el levita iba a ser atacado por otro hombre, entonces para protegerse le entregó a la mujer, a su mujer, para que hicieran con ella lo que quisieran. Y al otro día, cuando todo pasó, el levita encuentra a su mujer muerta o a punto de morir por la violencia que había sufrido y con las manos puestas en el umbral de la puerta. Y después viene una y otra venganza, ¿no? Y ahí muestran hasta dónde se puede llegar en el nivel de crueldad. Y ahí aparece la fidelidad del Dios de todo consuelo. Entonces es interesante que ustedes lean eso para que vean un poco, y son textos muy antiguos, pero que no hablan de problemas muy contemporáneos, ¿no? Porque toda la violencia que en la guerra se ejerce contra las mujeres como prenda de guerra y como prenda de intercambio también. Son textos muy fuertes, pero muy interesantes. Entonces, con el libro de los jueces y tanta infidelidad, el libro se hace la pregunta, ¿dónde radica el mal? Y las continuas infidelidades del pueblo. La primera respuesta que nos vamos a dar es que es la tosudez del pueblo, es decir, el pueblo es de dura cerviz y no entiende. Es la primera respuesta. Pero después vamos a encontrar otra respuesta que la vamos a dar en el libro de Samuel y que nos va a decir que al parecer esta infidelidad sin fin se da porque al pueblo le falta un rey, un poder fuerte que lo controle. Y aparece la monarquía, que también es contraria al deseo de Dios. Y vamos a entrar entonces ahora a encontrarnos con el libro de Samuel, 1 y 2 Samuel. Aquí tienen un icono de Samuel ustedes, un icono bizantino. Ahí está el profeta anciano que está con el cuerno. ¿Por qué? Porque él es el profeta que va a ungir a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl, y después cuando Saúl perdió el favor de Dios, va a tener que ir a buscar al sucesor de Saúl, y va a encontrar a un niño, a un jovencito, que es David, ¿no? Y ahí ustedes lo tienen, y lo presentan a Samuel, el gran profeta. Ahora, ¿de qué nos hablan los libros de Samuel? Yo digo el libro porque al origen es uno, ¿eh? Después, estos libros hablan de los últimos años del periodo de los jueces y del inicio de la monarquía. Eso es el tema. Es un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque todos los profetas de Israel han caído en la infidelidad al Señor. Y aparece Samuel, ¿no? Que va a hacer lo que el Señor quiere. Y la figura de Samuel ocupa la primera parte del primer libro de Samuel.
solamente, porque la segunda parte del segundo libro de Samuel es la historia y el surgimiento de la monarquía con la figura de Saúl, el primer rey. Y el segundo libro de Samuel nos va a contar la historia del gran rey David, el rey según el corazón de Dios, pero que también hizo mal a los ojos del Señor. ¿Mm? Y en el libro de Samuel nosotros encontramos también la acción de otro profeta, que es el profeta Natán, que es el profeta que le va a hacer ver a David que lo que él hizo estaba mal y que el Señor lo sabe y por eso lo va a castigar por haberle robado la esposa a Urías, adulterio, incluso haber mandado a la muerte segura a su más fiel general, porque recuerden que les dijo, ponlo en el lugar donde seguro que lo vayan a matar. Y aquí nosotros entramos otra idea del Deuteronomio 1, recuerden, un rey, un pueblo, un santuario, un solo Señor, un Dios. Y aquí aparece la monarquía, el Reino Unido, bajo un solo rey, para las 12 tribus. Y desde un punto de vista teológico, el libro de Samuel nos va a mostrar la figura de un Dios que se compromete con su pueblo hasta las últimas consecuencias. A pesar de los continuos fallos del pueblo, el Señor se mantiene fiel. Y ejemplo de eso es la historia de David. David que fue fiel al Señor, pero en su edad adulta, ya casi mucho más allá, cayó y cometió adulterio, que es un gran pecado porque es el símbolo de la idolatría. Y el Señor, a pesar de todo, lo perdonó. Y la tradición va a esperar siempre un rey como David. Y David se va a formarse en esta figura, ¿no? Que después ya se va a transformar en algo legendario. Pero la mejor figura de esta imagen de Dios que está comprometido con su pueblo hasta las últimas consecuencias es la figura de David. Y también el libro de Samuel nos va a mostrar otras, digamos, otra mirada también que no lo había dejado claro sobre quién es Dios. Primero, lo otro es que Dios elige lo pequeño, ¿no? Acuérdense, Rahab, una marginal, hizo posible que los espías no fueran apresados por el rey. Y aquí, en Samuel, Dios elige lo pequeño, el menor de los hijos de Jesé. Y Dios salva con lo pequeño. El texto que tienen ahí, Samuel 1:17, es el combate entre David y Goliat. Con eso salva, no con el gigante, ¿no? Y Dios guía y protege. Protegió a David de todas las persecuciones que le hizo Saúl. Y la justicia la hace el Señor, no los hombres. David hizo su pecado, nadie lo vio, excepto el Señor. Y Natán vino y lo acusó. La justicia de Dios.
ningún delito queda oculto. Y David ejerció un poder, ahí está otra vez la figura de la mujer, ejerció un poder frente a alguien que no podía defenderse. Betsabé no podía defenderse porque era la esposa extranjera de un general extranjero. Entonces David tenía todo el poder sobre ella y lo tomó. Nadie le podía decir nada porque era el rey. Pero el Señor, ojo, el Señor cuida lo pequeño. Y vamos al libro de Reyes. Yo aquí les puse una imagen de Marc Chagall que es David cantando, ¿no? No debía haberle puesto a David porque David es un buen rey. Los reyes no fueron buenos, pero aquí hay uno que sí, ¿no? Este es un dibujo de Chagall, de judío, pintor, judío ruso, ¿no? Y aquí está el rey David cantando. ¿No está? Y ahí tienen el arpa, ¿ven? El atributo de David. El libro de los reyes, ¿de qué nos habla? El libro de los reyes relatan los hechos de las diferentes casas reinantes de Israel. Es decir, no habla de la monarquía, de cómo se comportaban los reyes. Y se inicia con la narración del reino de Salomón. El rey no está unido todavía, el sucesor de David. Nos va a contar la división del reino, el gran pecado, en Primera de Reyes 12, 1, 19, y va a finalizar el libro de los reyes y los libros históricos con Jeconías, el rey prisionero, desterrado y perdonado por Evil Merodach, el rey de Babilonia, sucesor de Nabucodonosor. Él gobernó 2 años nomás, pero bueno, justo ese año le tocó, y que el año 561 invita a su mesa a Jeconías. Entonces se abre la esperanza de que los desterrados van a volver a su tierra. Eso nos cuenta el libro de los reyes. El periodo del rey Salomón comienza muy bien. Recuerden que Salomón cuando lo coronan, ¿qué pide? Dame la sabiduría que viene de ti, la sabiduría que comparte tu trono. Y cuando va la dedicada del templo, él hace esta oración donde Salomón hace votos porque su reinado sea un reinado según el corazón de Dios. Pero durante su largo reinado, Salomón no escuchó la voz del Señor e hizo mal a los ojos del Señor y se dejó llevar por la riqueza, por el poder, y oprimió a su pueblo, pidiéndole, haciendo levas porque necesitaba gente para el ejército, subiendo los impuestos porque tenía que pagar los palacios que se estaba construyendo, y cayó en la idolatría. Los textos dicen, producto de que trajo esposas, mujeres extranjeras, que traían su ídolo. Entonces él se dejó llevar por todo esto. Salomón no fue un rey según el corazón de Dios. Y el sucesor de Salomón, su hijo, Roboam, va a terminar dividiendo el reino. Y eso lo cuenta el libro de los reyes en Primera de Reyes 11, 19. El gran pecado de la división. Y el reino permaneció unido no hasta los 830 más o menos. Y con la división del reino, nosotros vamos a reconocer el reino del norte, que se va a llamar Israel, y la capital va a ser Samaria. Y el reino del sur, Judá, ¿se acuerdan las tribus del sur? Judá, y la capital va a ser Jerusalén.
estaba en la tierra de Benjamín. Y nosotros tenemos, es la división del reino. ¿Ven? El reino del norte, mucho más grande, porque son 10 tribus, y las son, bueno, las que están de este lado no, son 8. Y aquí está el reino del sur, ¿no? Aquí tenemos Jerusalén y aquí tenemos Samaria. Pero hay un grave problema, porque no solamente dividieron los reinos, sino que hubo un problema religioso, porque el reino del norte no va a venir a Jerusalén, que está en el reino del sur y que es la capital, y está el templo, a presentar el culto al Señor, Dios. ¿Qué van a hacer? Van a construir su propio templo en Siquem, aquí. Entonces, la división del reino va a originar también que el norte, Israel, se dé un lugar de culto no querido por el Señor. Y que va a determinar su perdición. El reino el periodo que nos cuenta el libro de los reyes es una época marcada por la idolatría en lo religioso. No pudieron escapar de la idolatría. En lo social está marcado por las injusticias. ¿Por qué? Porque hay como la monarquía se ha extendido, hay paz en los países vecinos, o los imperios vecinos todavía están en germen, entonces Israel se puede extender. Ha hecho un muy buen comercio y la agricultura le ha ido bien, por lo tanto hay riqueza. Y si hay riqueza se va a desarrollar mucha injusticia, porque van a haber ricos que le van a quitar la tierra y van a haber pobres. Y va a haber gente que va a ser esclavo por deuda, porque como no pueden pagar las deudas que han pedido producto de una mala cosecha, de una guerra, de un verano muy seco, de un invierno muy lluvioso, entonces perdieron la cosecha, pidieron dinero, no lo pueden pagar y el dueño de casa entrega a su hijo como esclavo. Recuerden que el Deuteronomio está la ley de la liberación de los esclavos por este problema. Y en lo político va a pasar que ya los grandes imperios estaban en germen, pero al final del periodo de los reyes va a haber la emergencia de los grandes imperios que van a lanzar la conquista y van a terminar finalmente tomando Israel y Judá. Es decir, cayó el reino del norte, el 722, y el reino del sur, el 586. Y en el libro de los reyes, como hay un gran problema, la injusticia, la idolatría, van a aparecer la figura de grandes profetas que van a llamar a la conversión. Y estos son Elías, Eliseo, que van a luchar por salvar al pueblo de la idolatría y mostrar quién es el verdadero Dios. Y ahí ustedes tienen este relato del Carmelo, ¿no? El sacrificio del Carmelo. ¿Quién es el verdadero Dios? Y el encuentro de Elías en el Oref. No vamos a tener desgraciadamente tiempo de leerlo, de estudiarlo, pero estos dos textos son fundamentales. Y también Elías va a ser frente a la injusticia. Elías hace justicia a Nabot, que fue asesinado por el rey Ahab y su mujer Jezabel, que quieren apoderarse de su viña. Le dicen que le venda la viña y Nabot, como buen israelita, dice, no la puedo vender porque es la herencia de mis padres. La tierra no se vende, porque es lo que hace que el israelita sea parte del pueblo. Y como no puede, como él no lo vende, lo hacen asesinar por un problema legal. ¿Y qué querían hacer con la viña? Hacer crecer el jardín. Entonces, Elías viene y hace justicia a este
Nabot. Hubo dos reyes que fueron buenos según el corazón de Dios. El rey Ezequías, que fue un gran rey, que llevó a cabo una reforma religiosa, pero esta reforma religiosa no prosperó después de su muerte. Y el otro rey bueno fue Josías, que tenía 8 años cuando ascendió al trono, era un niño, llevó a cabo una gran reforma religiosa y es el que editó el libro del Deuteronomio. Dicen que el libro dice que Josías encontró el libro en la biblioteca del templo. Ahí estaba entre papel, entre pergamino, y cuando lo leyó lloró y dijo en la promulgación de la ley. Murió en batalla, ¿no? Defendiendo. Y estos dos reyes, yo les puse esta imagen en el Palacio del Escorial en España. Encontramos esta imagen, tienen el rey Josías y el rey Ezequías como los únicos dos reyes según el corazón de Dios, ¿no? Por eso tienen el cetro levantado, ¿eh? Ahí están en el Escorial. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de este corpus que hemos compartido esta tarde, esta noche, nosotros podemos quedar con esta idea, ¿no? Que de infidelidad en infidelidad llega el ocaso a Judá, y Judá cae el 587 o el 586, ahí depende del calendario, y nos quedamos con esta imagen. Pero esta imagen no es así. ¿Por qué? Porque los libros históricos, desde un punto de vista teológico, lo que nos están mostrando es la fidelidad de Dios a toda prueba con un pueblo infiel. Y es una lectura desde un pueblo creyente que ve cómo la mano de Dios lo conduce una y otra vez para que viva feliz en la tierra que Él le ha dado en herencia. Y por eso los libros históricos no acaban en una tragedia, sino que abren la esperanza. El rey es invitado a la mesa de su captor. Y los libros históricos terminan con esta frase, con esta, que tienen ahí esos versículos, y de nuevo mirando hacia la tierra prometida, que es otra vista desde el Nebo hacia Canaán, pero ahora seguramente el rey está mirando desde Babilonia hacia su tierra. Eso es lo que habíamos trabajado para esta tarde. Estamos a las 9:10, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o algo, nos podemos dar algunos minutitos. Fue un poco rápido porque es mucho y sí, estamos en la hora, así que ya. No sé, tal vez Isaura o María Angélica van a decir algo. Sí, parece que no hay preguntas y dada la hora, entonces terminamos por hoy. Rosa Estela, aquí algunos están dando las gracias por la presentación y nos veríamos la próxima semana. Exacto, a la misma hora vamos a ver los libros históricos, sí, o sea, perdón, los libros proféticos. Entonces, todas las cosas que, como dice ahí Jimena, harto que leer, ustedes lean los textos y el próximo viernes vamos a dejar unos 10 minutos porque seguramente van a tener preguntas, ¿ya? Ahí seguramente sí van a ver, después de repasar. Exacto, sin ningún... Y además ustedes ya tienen su material auxiliar que le entrega el curso para que lo lean también. Sí. Muy buenas noches, que estén bien. Buenas noches, Rosa Estela, muchas gracias. Buenas noches a todos, que tengan buen fin de semana, en cuarentenados. Todo el mundo en cuarentenado, cuídense. Sí, ahora sí, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias.